Hola hermanos, el día de hoy, 14 de julio del 2021, es miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario, a la mitad de la semana 15 del tiempo durante el año. Fíjense, hoy es día de San Camilo de Lelis, que es, junto con San Juan de Dios, patrono de los enfermos y de los que cuidan los enfermos. Hoy es un buen día para encomendar a el personal sanitario, que se le llama en muchos lugares los de la primera línea, pues ellos tienen ahorita una tarea ingente, realmente una tarea que realmente es abrumadora, así que tenemos que encomendarlos, ¿no? Y pedir también por nuestros enfermos queridos. Es un buen día, todos los días son buenos, ¿no? Pero en este caso porque es el día de San Camilo de Lelis. Él nace en Bucchianico, así se llama, en Chieti, en Italia, en 1550. Fíjense, su mamá tenía 60 años cuando dio a luz y lo fue a dar a luz, era una familia un poco acomodada, pero lo fue a dar a luz en un establo porque ella quería imitar a la Virgen Santísima y trató de educar a aquel muchachote porque San Camilo era grandotote, lo llamaban gigante porque medía más de 2 metros y era inmenso. Su papá era militar. Y cuando la mamá muere, imagínense ustedes, él estaba muy pequeñito, pues quiso seguir la carrera, digamos, de su papá. Pero vamos, en ese ambiente le fue muy bien y participó en varias contiendas, en varias batallas, pero padecía de ludopatía, era ludópata, le encantaba el juego y óigame, empeñó la espada hasta la camisa, quedó desnudo, lo perdió todo. Y allá se había ido a pedir en la iglesia de Santo Domingo y allá estaba cuando pasó alguien que le dice, mire, yo le voy a conseguir trabajo. Y él no quería trabajar, eso no era lo que le interesaba, pero visto que estaba casi muriéndose de hambre, lo llevaron a trabajar a un convento de los capuchinos y ahí empezó a cambiar su vida. El trabajo de los frailes, el trabajo de alguno de los superiores lo fue llevando a la fe. Y en una tarea que iba cumpliendo, camino, fíjense, a San Giovanni Rotondo, San Giovanni Rotondo, ojo, Padre Pío, pues en lo que iba de camino, pues ahí le vino la gracia de Dios y se convirtió. Cayó de rodillas y lo único que le pudo decir a Dios es, Señor, ayúdame a tener tiempo suficiente para hacer penitencia. Y bueno, quiso ser capuchino, pero él tenía una herida en el empeine, y eso que no jugaba fútbol, porque normalmente le pega a uno la pelota con el empeine, ¿no? Pero no, tenía una herida y entonces resulta ser que no pudo continuar. Terminó en el hospital, y en el hospital se dio cuenta del maltrato que le daban a los enfermos. De hecho, él había sido enfermero durante la guerra. Fíjense, las cosas no son casualidad. Y conoció a San Felipe Neri. Entonces, San Felipe Neri va a orientarlo a él para que forme una pequeña comunidad que se encargue del cuidado humano de los enfermos. Y ahí entonces dice, pero se da cuenta de la necesidad que tiene también de la asistencia, no solo material, sino la asistencia espiritual, y entra al Colegio Romano, a la Universidad Gregoriana, para hacerse sacerdote. Y es ordenado en mayo de 1584. Ya estaba mayorcito cuando se ordenó sacerdote. De hecho, cuentan que los compañeros se burlaban de él porque era un viejote, pues, para la edad que tenían los muchachos en ese momento antes de ordenarse. Y entonces él va a fundar una congregación de clérigos regulares, fíjense, clérigos regulares, ministros de los enfermos agonizantes, que se les conoce como camilianos o camilos. Y va a morir en 1614, un 14 de julio. Fue rápidamente beatificado y canonizado realmente para los estándares de la época, ¿no? Porque siempre se le consideró un verdadero santo. Y está enterrado en la iglesia de Santa María Magdalena, que de hecho era la iglesia que quedaba cerca del Hospital del Espíritu Santo, que fue el lugar donde él más desarrolló su obra. Como les decía, él fue canonizado en 1746 por el Papa Gregorio XIV y es patrono, pues, de los que cuidan a los enfermos, patrono de los enfermos también. ¿Cuánta necesidad? Ya les digo, tenemos en estos días, si hay una cosa que está partiéndonos a todos el alma, es eso precisamente, el cuidado de nuestros enfermos queridos. Vamos, capítulo 3 del libro del Éxodo. Empiezan los diálogos entre Moisés y Dios. Capítulo 3, versículos del 1 al 6 y luego nos saltamos del 9 al 12. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse, y se dijo, voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirarlo, llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora, ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, fíjense, 3 elementos rápidos que les comparto de lo que me parece que de este texto nos puede ayudar. Pues hombre, Moisés está trabajando al servicio del suegro, oigan, qué cosa más complicada, ¿no? Jetro es un sacerdote de Madián, pero él no cambia su fe. Él sigue conociendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Interesante, ¿no? Porque fíjense, es que yo lo veo muy a menudo y es muy doloroso cuando muchachos que han sido educados en la fe católica se enamoran de una fulana por allá medio protestantoide y ya terminan cambiando de fe. Porque la fulana lo llevó allá y hombre, amárrense los pantalones. O amárrense bien la falda, yo no sé, porque puede ser de un lado para otro. Su fe es su fe, usted no la cambie. Ah, pero mi suegra, no viene aquí al caso. Usted la fe no la pierde. Él sabía de quién se trataba este Dios del que le hablaban. Segundo elemento, fue más allá. O sea, llevó el rebaño más allá. Esto es bien interesante, ¿no? Se pudo haber quedado ahí, pues, donde estaban. No, llevó todo el rebaño más allá. Al Horeb, el monte de Dios. Es que a veces a nosotros eso es lo que nos falta, ¿no? Estamos bien seguros aquí en nuestro ambiente, con nuestras cositas, entre nuestras 4 paredes. No me cambien, pero ni siquiera el lugar donde me gusta comer. No me hagan probar algo nuevo, no me hagan, cuidado, ¿no? O sea, ese es el riesgo. Usted no va a encontrar a Dios si no va más allá. Así de sencillo, no lo va a encontrar a Dios si no va más allá. Tercer elemento, el llamado de Dios. Moisés, y lo elige, yo te envío. Yo estaré contigo. Noten, todo este diálogo es precioso. ¿Y quién soy yo para ir al faraón? Yo estaré contigo. Eso es lo que el Señor siempre nos dice. Faltó ahí que le dijeran, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Pero eso es la repetición de todas las vocaciones. ¿Y yo quién voy a ir? Pero a mí me encomendaron esta tarea, me nombraron en esta situación, me pidieron que sirviera en aquello. ¿Y quién soy yo? Si usted no es nada, pero Dios es mucho. De hecho, Camilo del Elí renunció un par de veces. Él no quería seguir con esta orden porque había mucha persecución, mucha crítica, mucha envidia. Siempre pasa eso en la iglesia. El pecado más grave en la iglesia, yo sigo sosteniendo que es la envidia. Oigan, ¿cómo le hacen leña a uno cuando le tienen envidia y cómo hace leña uno a otros cuando tiene envidia? Bueno, Camilo dijo, no más, yo ya no sigo en esto. Busca a otro Señor, y el Señor le dijo desde la cruz, ¿ya? Es que esta obra no es tuya, es mía. Así que tú sigue adelante. Casi lo mismo que le van a decir a Moisés, ¿no? Es la obra de Dios. Así que descalcémonos. Quitémonos nuestras seguridades. Ese es el sentido, no quitarse las sandalias, porque la tierra es sagrada. Si Dios me llama, si Dios le llama, descálcese. Pierda toda seguridad, porque en la sencillez es donde Él se descubre. Vea. Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, Señor, hazme favor, yo que no soy sencillo, pero ayúdame. Revélame al Padre, revélame su voluntad, hazme sencillo, Señor, porque yo me complico tanto, ¿verdad? Yo me enredo tanto en mis cosas. Y cuidado, que no significa que uno no tiene que tener ningún conocimientito. No, es para qué lo usa el conocimiento. ¿De qué le sirve tener el montón de títulos si al final usted no conoce a Dios? Conoce libros, conoce lo que dice la Biblia y de memoria se lo ha aprendido, pero en el fondo no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, ¿de qué le sirve todo lo demás? Esa no es ciencia. Esa es, no hay que tenerle paciencia, más bien. Es que es otra cosa lo que nos está pidiendo. El Señor se llena, fíjense, exclamó, de hecho gritó a voz en grito. Te doy gracias, Padre. Fíjense que la oración del Señor Jesús, que es el Señor Jesús, comienza con la gratitud. ¿Y quién soy yo para no ser agradecido? Padre del cielo y de la tierra, ¿por qué has escondido estas cosas a los sabios y los entendidos? Pues sí. El que se las da de sobrado, ¿verdad? El que se las da de sabiondo, el que se las da de tanta soberbia y tanto orgullo, no nos va a llevar a ninguna parte, oigan. Es que hay que ser lo suficientemente humildes y sencillos. Hasta por ahí tiene que ir nuestro camino. No nos compliquemos tanto la vida, hombre. Usted y yo lo que tenemos que hacer es buscar al Señor.
Hay que descalzarse, ya les digo. Hay que quitarnos las sandalias. Hay que quitarnos todas esas seguridades que no nos están llevando a ninguna parte para que podamos reconocerlo al Señor. ¿Por qué? Y fíjense, son dos momentos, ¿no? La primera es la oración y luego una explicación que viene del Señor Jesús. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Ya no está dirigiéndose al Padre, nos está hablando a nosotros. Si el Padre ha puesto todas las cosas en manos del Señor Jesús, yo debo ir al Señor Jesús para descubrir si yo estoy en las manos de Él, porque yo le pertenezco al Padre. Para descubrirme en sus manos. Todo lo ha puesto el Padre en mis manos. Yo estoy en las manos del Señor. Pero si yo me salgo, si yo me quito de las manos del Señor, es por soberbia. Les invito a hacer oración. Te damos gracias, Padre, por las personas que gozan del don de la fe y confían en ti, aunque caminen en tinieblas. Te damos gracias, Padre, por las personas que reconocen y lloran sus pecados y tienen un corazón compasivo con los que se equivocan. Te damos gracias, Padre, por las personas que se entregan a ti y con alegría ofrecen todo lo que tienen a los hermanos. Te damos gracias, Padre, por las personas de espíritu sencillo, que no conocen el temor que acobarda ni la vergüenza que retiene. Te damos gracias, Padre, por las personas que saben descubrirte y disfrutarte en la presencia de las personas y las cosas. Te damos gracias, Padre, por las personas que viven la existencia como peregrinos y a la luz de la fe caminan en busca de la patria mejor, definitiva y verdadera. Te damos gracias, Padre, por las personas. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Camilo de Lelis, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.